Dios les bendiga, muy buenos días a todos ustedes que ya nos están escuchando donde quiera que se encuentren. Es un buen momento para poder recordarle que puede mandar este link a todas aquellas personas que conozcan también y quieran recibir de la palabra de Dios. Nos gozamos estar nuevamente con ustedes. Dios les bendiga mucho, Dios bendiga a todas aquellas personas que son cristianas y a las que no lo son también. Dios bendiga a todas aquellas personas que nos están viendo y nos verán después de la iglesia HPJ, Hay Poder en Jesús, o que no lo son, también Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal. Nos gozamos sabiendo que la mano de Dios está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que usted hace y por supuesto en todo lo que hará, porque recuerde que la promesa de Dios es que Él siempre va a estar con ustedes. Así que un fuerte abrazo a toda la iglesia. Quiero que sepa que oramos por las necesidades y pedimos a Dios que todos aquellos hermanos que lleguen a pasar cualquier tipo de aflicción, cualquier problema, cualquier adversidad, Dios está con ustedes. No porque yo lo diga, sino porque Él lo ha prometido. Así que Dios les bendiga mucho en gran manera. Voy a hacer una palabra de oración en lo que usted abre su Biblia o prende su Biblia en el libro de Marcos capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 2, pero antes de ello, déjeme hacer una pequeña palabra de oración, poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, creemos que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, se cumple en todos aquellos que te buscan, a todos aquellos, Padre, que están metidos, Padre, en tu presencia, que buscan más de ti. Gracias por todo ello. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido cabal y ninguna de las promesas que tú has hecho han caído a tierra sin cumplirse. Al contrario, todas ellas han tenido un cabal cumplimiento y hoy no es la excepción. Sabemos que estás con nosotros, nos has guardado y aún nos guardarás y nos seguirás guardando hasta que tú, Señor, nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos todas las personas que están pasando cualquier tipo de aflicción, adversidad, enfermedad, cualquier problema de enfermedad, cualquier situación que vivan. En el nombre de Jesús, yo creo que tú estás presente en sus vidas y nada se sale de tus planes. Al contrario, Señor, todo lo tienes dentro de tus planes y lo haces para que la gente se acerque a ti. Las pongo en tus manos creyendo que tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y se cumplirá, Señor, en la vida de cada persona. En el nombre de Jesús les pongo en tus manos. Gracias por la palabra que vamos a exponer ahora. Señor, reprende todo espíritu distractor, todo aquello que venga, Señor, tratando de jalar su atención. En el nombre de Jesús, en este momento se queda inoperando y al contrario, Señor, en este momento la atención de los hermanos que nos escucharán estará presente para poder hacer que esta palabra no solamente llegue a sus oídos, sino a lo más profundo de su corazón y cree y lleve rema. En el nombre de Jesucristo les pongo en tus manos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Mis hijas están aquí presentes, mi esposa, mi hermana. Bueno, bienvenidas a este tiempo de palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5 en el verso 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andando dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Usted conoce la historia que estamos viendo a continuación, una historia muy conocida para la gente, una historia que cuando uno la lee, pues puede y recuerda nuevamente cuando lo leyó quizá por primera vez. Y podemos ver a lo largo de este pasaje lo que en aquel momento vivía Jesús después de que anduvo predicando por todas las regiones de Samaria, de Judea. En este momento llega a la tierra de Gad y entonces cuando se encuentra allá en la tierra de Gad a un hombre que había sido endemoniado, ese hombre en la tierra de Gad, quizá al escuchar todos los milagros que hacía Jesús, no podía quizá algún día imaginar que Jesús iba a pasar por aquel lugar. Sin embargo, cuando pasó Jesús, él en ese momento comenzó a clamar: Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Sin embargo, en aquel momento, él como que más que confrontarse con Jesús, como que él quería ser libre de todo aquel espíritu con el cual se encontraba atado.
Escuche, y más que atado con cadenas, se encontraba atado de este espíritu. Y entonces, después de que comienza, usted conoce la historia, comienza a platicar con él. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos, pero ¿sabes qué? Deja que nos vayamos a aquel granato de cerdos, no queremos irnos sin estar en un cuerpo presente. Bueno, Jesús les dice, ok, váyanse a aquel cuerpo. Y entonces usted conoce cómo lo que sucedió posteriormente a ello. Estos demonios, esta legión de demonios se va a aquel hato de puercos. Nosotros vemos aquí la historia de este hombre endemoniado, una historia que si bien es cierto, no podemos imaginar, la Biblia nos dice que este hombre estaba encadenado, pero más que encadenado, estaba endemoniado. Ahora, nosotros no podemos ver, porque el pasaje no nos lo muestra así, no podemos ver si a este hombre lo encadenaban con cadenas y le ponían grillos, no podemos saber si este hombre estaba encadenado porque había sido endemoniado o primero había sido endemoniado y luego lo encadenaron. Sin embargo, lo que sí tenemos claro nosotros es que este hombre estaba encadenado. Muchas veces dentro de la gente puede llegar a pasar eso. La gente dice, pastor, es que me siento mal, me siento endemoniado, me siento de esta manera. Es que porque quizá ya ha sido endemoniado y eso es lo que le genera cadenas a la persona, aún hasta nuestros propios hijos. O dicho de otra manera, puede ser el caso opuesto. La gente misma comienza a encadenarse, se encadena a las cuestiones del mundo, se encadena a los goces temporales de esta tierra, se encadena a todo lo que pueda llegar a ver aquí mismo y luego viene el endemoniamiento. Es decir, cuando una persona llega a estar endemoniada es porque puede llegar a suceder en cualquiera de estos supuestos, porque nosotros conocemos ya, claro, está en esta parte lo que es la demonización parcial y la demonización total. Es decir, la gente muchas veces dentro de ello no sabe por qué vienen las situaciones, simplemente tiene su vida encadenada, vive un matrimonio encadenado, tiene a sus hijos encadenados, su relación matrimonial está encadenada, su vida espiritual así se siente encadenada y no sabe por qué. Y entonces dice, no sé qué pasa, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas el matrimonio me está afectando, como que nos daría bien un tiempecito. Claro, pastor, a cada uno hemos decidido darnos un tiempo. Lo que pasa es que hay un demonio que está atando y está atacando su vida. Eso es lo que sucede, pero eso muchas veces se puede llegar a tener aún por negligencia o ignorancia de la misma persona. Es decir, nosotros aquí nos encontramos cuando decía aquel profeta que el pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Y entonces, al no tener conocimiento de por qué vienen las cadenas, la gente se siente de esta manera. Ahora, podemos ver aquí claro lo que dice la escritura. Dice que esta persona la encadenaban, la ataban con cadenas, pero todas las cadenas las rompía. Entonces podemos ver nosotros lo que es una cadena. Escúcheme, una cadena en el ámbito espiritual es una atadura no material. En el ámbito material podemos ver, o en el ámbito natural, una cadena es una atadura material que entonces nos condiciona para dejar de hacer o para hacer ciertos actos. Pero en el ámbito espiritual es una atadura no material, es decir, esta no es visible, sin embargo sí está presente. Entonces, en el ámbito espiritual, esta cadena es una atadura no material que condiciona los actos de una persona. Por eso la gente muchas veces decía, es que no sé qué me pasa, pastor, no quiero hacer esto, pero es lo que hago. Como el apóstol Pablo decía en Romanos, lo que no quiero hacer, esto hago. Pero no es porque él no quisiera, sino porque quizá que habían por ahí algunas cadenas espirituales que él mismo tenía todavía en ese entonces. Y entonces esta cadena, que es una atadura no material, condiciona los actos de una persona. Escúcheme, y cuando viene esta cadena, el propósito de las cadenas tiene que cumplirse bajo estos tres supuestos. Número uno, imposibilita a una persona de hacer su voluntad. Es decir, la gente quiere hacer su voluntad, pero la voluntad de una persona es, ahora sí ya voy a llevarme bien con mi esposa, voy a llevarme bien con el esposo, ahora sí voy a tratar bien a mis hijos. Esa es la voluntad de la persona. Sin embargo, no puede llevarse a cabo porque está encadenado, tiene ataduras espirituales, y al tener ataduras espirituales, entonces imposibilita a la persona de hacer la voluntad que si ya planeó. Va a la iglesia, termina rendido, termina llorando, dice, es verdad, pastor, eso me sucede, y entonces el Espíritu Santo me ha tocado y ahora sí voy a hacer lo que se ha visto en la prédica. Sin embargo, no sucede eso. Llega a su casa, nuevamente el enojo, nuevamente la molestia, nuevamente vienen todas esas cosas que imposibilitan de hacer la voluntad que uno quiere, lo que uno decidió. ¿Por qué? Porque está encadenada. Es decir, una persona no ha roto con esas cadenas, no ha terminado, no ha podido terminar con esas cadenas. Número dos, reduce la fuerza de la persona.
La gente cuando es reducida su fuerza, llega a casa y dice, ay, me siento muy cansado. Se despierta y dice, estoy tremendamente cansado. Así es en el ámbito espiritual. Reduce su fuerza en ese sentido. Entonces, ¿a qué voy? Que una persona en el ámbito espiritual que tiene cadenas espirituales reduce su fuerza. Cuando le dicen, hermano, vamos a trabajar en la obra. Ay, hermano, he tenido tantas cosas que hacer que no puedo. Hermano, vamos a trabajar en el ministerio. Ay, hermano, fíjese que no se puede. Hermano, vamos a hacer lo otro. Vamos a predicar la palabra. Ay, es que últimamente no puedo, me siento tan cansado. Es decir, reduce su fuerza. Y número 3, también reduce la imposibilidad de poder valerse por sí mismo. Es decir, cuando una persona llega y entonces sabe que tiene problemas, sabe que tiene quizá problemas también de salud, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas en muchos ámbitos. Sin embargo, cuando tiene esos problemas en todas las áreas, entonces va y dice, porque pueden orar por mí, o pastor puede orar por mí, hermano anciano puede orar por mí, hermano levita puede orar por mí, hermanos de servidores pueden orar por mí, porque el tercer punto y el tercer propósito de la cadena es reducir la imposibilidad de poder valerse por sí mismo, porque una persona que no tiene cadenas sí puede tener problemas de cualquier tipo, puede tener problemas económicos, puede tener problemas sociales, puede tener problemas naturales, problemas matrimoniales, problemas de todo índole. Sin embargo, lo imposibilita para poder decir, en el nombre de Jesús voy a terminar con ese problema, en el nombre de Jesús voy a hacer que eso se acabe, en el nombre de Jesús voy a hacer que eso mengue de mi vida, en el nombre de Jesús voy a hacer que todo eso se acabe. Es decir, lo imposibilita para poder valerse por sí mismo. Y entonces una persona que no se puede valer por sí mismo siempre le pide ayuda a otros. Oye, hermano, ¿me puede orar por mí? Hermana, ¿puede ayudarme? Hermana, ¿puede hacer esto por mí? Hermano, ¿puede hacer lo otro? ¿Por qué? Porque no puede valerse por sí mismo. Siempre va a tener que pedir ayuda de oración. Siempre va a tener que pedir que le traduzca la Biblia, que le lea la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca va a ser posible que de manera espiritual se pueda valer por sí mismo. Ahora, el panorama nosotros podemos aquí verlo muy claro en el caso de este gadareno que estamos viendo. Cuando era un hombre gadareno, no es que es ganadero, no, esa es otra cosa, gadareno. ¿Por qué se les llamaba gadarenos? Los gadarenos eran de la tribu de Gad, y entonces eran de la tribu de Gad, pero los de la tribu de Gad habían quedado más alejados de las demás tribus. Fueron de las dos tribus que se quedaron del otro lado del Jordán, es decir, del otro lado, no quisieron atravesar esta parte, y entonces junto con Judá, al quedarse del otro lado del Jordán, se quedaron muy alejados de las otras tribus. Entonces, cuando Dios se manifestaba en aquel lado, cuando Dios se manifestaba en el pueblo de Israel, entonces ellos como que oían solamente lo que sucedía, ellos solamente como que decían, oye, Dios se está manifestando, y ellos decían, gloria a Dios porque Dios se está manifestando, pero no formaban parte de esa manifestación de parte de Dios, no formaban parte de lo que Dios hacía, y entonces nuevamente escuchaban, Dios nuevamente nos dio tan grande victoria, y ellos se gozaban quizá, y eso digo quizá, se gozaban y decían, bueno, yo creo que sí, Dios está haciendo grandes cosas, qué bueno, gloria a Dios, pero ellos no eran parte de esto, es decir, este hombre gadareno estaba sumamente alejado de las cosas que Dios hacía, estaba sumamente alejado de todos aquellos que podían vivir las cosas sobrenaturales que Dios hacía, de las victorias que Dios les daba, de las conquistas que Dios les daba, de las sanidades que Dios les daba, de todo aquello que Dios permitía que se viera en su pueblo. Ellos estaban lo más alejados de todos ellos, porque como al ser de la tribu de Gad y al ser de los gadarenos, ellos en ese momento estaban olvidados en las orillas, vivían en las partes más alejadas y más remotas de todos los demás. Por eso eran gadarenos, por eso estaban en esta región de Gadara, estaban alejados completamente, estaban alejados de la presencia de Dios, estaban vulnerables a todos aquellos que pudieran llegar a asaltarlos, a acecharlos, a todos aquellos que pudieran llegar a sus vidas y hacer que se olvidaran más de las cosas de Dios, como aquellos que se sientan en las últimas filas, como aquellos que se sienten en las últimas filas de las iglesias, y entonces cualquiera que entra, cuando alguien entra a la puerta, voltean luego, y entonces comienzan a ver, sí están como que pendientes de la alabanza, están como que pendientes de la palabra, pero también a la vez están pendientes de lo que pasa ahí en la puerta, ven quién entra, quién sale, ven quién entra comiendo, quién sale comiendo, ven quién va por la fritura, quién entra con un refresco, están pendientes de todo lo de afuera, pero no se meten en las cosas de Dios. Así son los de Gadara, así estaba este hombre de Gadara, alejado, como que iba a la iglesia, pero no, como que iba a la iglesia, como que se metía, pero no,
como que iba a la iglesia, como que se sentaba, pero no estaba presente, mientras allá oraban por la gente, oraban por los enfermos al frente, oraban por toda la gente. Él como que estaba así metido, como que se metía, como que no se metía, es decir, pertenecía prácticamente a un hombre de Gadara. Y así mucha gente se encuentra hoy en día dentro de las iglesias, lejos de que se metan a la presencia de Dios, lejos de que dejen de ser parte de los del común denominador de toda la iglesia y sean de los pocos que se meten en la presencia de Dios buscando su presencia. No, ellos estaban muy alejados de ellos. Entonces, así es, muchas veces así la gente dice, y es muy común dentro de las iglesias, la gente cuando le preguntan cuánto tiempo tienes de cristiano, y la gente dice, soy cristiano de cuna, pastor, soy cristiano de cuna. Mis papás, desde que yo nací, mis papás ya eran cristianos, me llevaban desde pequeño. Es más, yo me quedé ahí desde que era pequeño, ya formaba parte del grupo de alabanza, del grupo de danza. Ahí mismo me bauticé, pero no ha habido una decisión. Es decir, que puede ser que al decir que es de cuna cristiana, puede ser que la cuna sí sea cristiana, pero este no sea cristiano. Y entonces dicen que son cristianos, pero en realidad nada de eso hay, porque el hecho de que él pueda recibir a Cristo, nace hasta el momento en el cual se genera la convicción de recibir a Cristo como su Salvador y decir, yo rompo con estas cadenas que me han lazado al mundo. Y entonces al romper con esas cadenas dejan de ser de los alejados, de los que sí puede ser que estén dentro de una iglesia, pero no están dentro, no forman parte de los hijos de Dios, no viven una realidad, la vida de Cristo. Y entonces son cristianos porque los llevan, pero no por convicción, no siguen a Cristo por convicción. Y entonces muchos llegan a vivir así. Y no solamente ellos, también los demás hermanos, también los padres mismos, muchas veces van porque sus hijos vayan, porque sus hijos no sigan tomando, por eso están en la iglesia, pero que haya una convicción. Es que mi hijo, es que viene toda la familia, no me quiero quedar solo en casa, pastor, por eso estoy aquí. Pero todavía sí que diga, cristiano no lo es. Pues no lo es ni tantito cristiano, porque cuando alguien ama a Cristo, en este momento su vida cambia, su vida se transforma, las cadenas se rompen, todo queda en el pasado y ellos generan una nueva vida que Cristo está haciendo a través de todo lo que está haciendo la palabra en sus vidas. Por eso cuando usted y yo vemos lo que el apóstol Pedro dice en la segunda carta que escribe, capítulo 2, a partir del verso 19, es algo tan impactante. ¿Y por qué me refiero al apóstol Pedro? Porque el apóstol Pedro iba presente cuando este hombre gadareno estaba endemoniado y Jesús fue y le echó fuera a toda aquella legión de demonios que tenía, al que le ataban con cadenas. Pedro estaba presente, quizá Pedro expectante, quizá Pedro ahí, ¿qué va a hacer Jesús ahorita? ¿Qué le va a decir? ¿Por qué va a platicar con el demonio? Pedro estaba así presente. Y entonces él escribe en esta segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 19, y dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido, escuche, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Escuche nuevamente, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí cuando escribe el apóstol Pedro esta parte, él dice, son vencidos por aquel que les venció, son esclavos de aquel que les venció. ¿Por qué? Porque otra vez se enredan en ellas, son vencidos por el enemigo. Nuevamente, déjeme parafrasearlo de esta manera, al ser vencidos, son atados nuevamente, son atados con cadenas nuevamente. ¿Cuál es el problema? Que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Algo referente más o menos a lo que Jesús decía cuando él mismo manifestaba que cuando el espíritu inmundo sale, y escuche que dice que sale, no dice que lo sacan, dice que sale de un hombre, dice que anda por lugares desiertos, por lugares secos buscando reposo, pero dice que cuando no lo haya, dice como que el espíritu piensa, los demonios piensan, dicen, me voy a volver a mi casa de la cual he salido. Y entonces cuando llega, encuentra la casa adornada, barrida, y la encuentra vacía. Y entonces dice que este espíritu va por 7 espíritus peores que él, y dice que el estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Hace referencia, y entonces el apóstol Pedro quizás se acordó de lo que dijo Jesús, y entonces dice,
cuando ellos andan en estas situaciones, se enredan nuevamente en las cosas del mundo. Es decir, al enredarse, ¿con qué se enredarán? ¿No será que se enredan con cadenas ellos mismos? Y a veces dice uno, es que el espíritu me tiene atado, pastor. No, tú te ataste solito con cadenas, tú llegaste, tú te pusiste las cadenas, tú eras feliz con esas cadenas, tú mismo te pusiste los grilletes, tú mismo te pusiste el candado y ahora no te puedes zafar. Tú dices que alguien te ató y muchas veces la gente dice, pastor, es que alguien me hizo brujería. No, tú solito quisiste, tú te enredaste, anduviste en las tentaciones, tú te metiste con quien no debías, tú te involucraste con lo que no deberías y entonces en ese momento tú mismo fuiste, te pusiste las cadenas y entonces le echan la culpa a alguien más. Pastor, es que viera que la que tengo al lado es bruja, es que viera que el que está allá es santero, es que viera que pusieron ahí varias logias de no sé qué y entonces, pastor, esa zona es una zona. No, no, no. Tú puedes estar así como estuvo en aquel tiempo Lot. Él andaba en Sodoma, andaba en Gomorra, pero dice que el justo Lot, él sufría por todo lo que pasaba en aquellos lugares. Él no se involucró en lo de Sodoma, él no se involucró en lo de Gomorra. Tú mismo puedes ser uno de ellos. Podrás vivir en una zona roja de la Ciudad de México, podrás vivir en una zona sumamente conflictiva del Estado de México o donde quiera que te encuentres. Sin embargo, tú puedes estar guardado, tú puedes estar librado de estas cadenas, que cuando venga alguien y te quiera atar con esas cadenas, tú mismo digas, no, yo soy libre de ello en el nombre de Jesús, yo no me pongo esas cadenas. Pero ¿qué pasa con la gente? Hoy en día la gente se ata, la gente se encadena, la persona vive encadenada a merced de aquel que lo encadenó y entonces es atado de esta manera. Sin embargo, yo tengo una buena noticia para ti. En este momento, si tú eres de aquellos que te han lazado con cadenas o tú mismo te has encadenado, en este momento, en el nombre de Jesús, yo creo que esas cadenas pueden ser rotas por el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Y yo creo que todo aquello que pudo haber sido en aquel momento puesto, ya sea por negligencia, sea por ignorancia o ya sea de manera voluntaria, en el nombre de Jesucristo, estas cadenas se pueden romper. Solamente con que vayas, declames a él como este endemoniado de Gadara que llegó con Jesús y le dijo, ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por el Dios viviente que te aleje. Y en ese momento Jesús le sacó. Y entonces los demonios no se pueden resistir al poder de la palabra, porque cuando llega el mismo Señor Jesús a tu vida, alumbra tu corazón, entonces aquellas cadenas se rompen en el nombre de Jesús y no puede haber cadena que se quede ahí subsistente ni persistente. Y en el nombre de Jesús, estas cadenas se rompen, estas cadenas dejan de ser y tú eres libre en el nombre de Jesucristo. Pero para todo ello necesitas conocer. Para todo ello necesitas conocer que hay varios tipos de cadenas y solamente por razones de tiempo, para no ser muy largo este video, déjeme darle algunas cadenas. La primera cadena se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, en el verso 7. Dice la palabra de Dios, hablando aquí el profeta Jeremías, él hacía esta lamentación y decía, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Escúcheme las cadenas que decía tener aquí Jeremías. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Verso 8. Aun cuando clamé, escuche porque eran sus cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis cadenas con piedra labrada, torció mis senderos, y usted puede seguir llorando este lamento, esta endecha o este lamento. Este libro se llama Lamentaciones. Este libro que hace Jeremías, que escribe Jeremías, Lamentaciones como tal quiere decir endechas. Endecha se desprende de la palabra llorar o lamento. Cuando uno llora, cuando uno está sufriendo por algo, vienen las endechas. Y entonces, cuando uno está sufriendo por algo, de la misma manera vienen los lamentos o las endechas. Y entonces, ¿por qué hacía referencia aquí el profeta Salomón, el profeta Jeremías? Hacía esta endecha cuando es tomado en aquel tiempo, es tomado cautivo Israel, y entonces ya también Jerusalén había sido desolada. Jeremías se sentó a llorar en aquel tiempo y comenzó a lamentar esta endecha, y entonces comienza a llorar como que, el Señor, me cercaron por todos lados y no puedo salir, dice en el verso 7, no puedo salir, tenemos una gran y pesada cadena, Señor. Y en el verso 8 comienza a llorar nuevamente, porque acuérdense que son lamentaciones. Por eso este Jeremías, aunque es uno de los profetas mayores, le llaman el profeta llorón, porque lloraba por lo que sucedía. Y entonces decía, cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, y entonces cercó mis caminos con piedras labradas, torció mis... Imagínense nada más a un hombre poderoso, a un hombre llamado como un profeta mayor, a un hombre como Jeremías, que se posicionaba como uno de los más grandes hombres de la Biblia. Escúcheme, Jeremías e Isaías, contemporáneos de estos tiempos, de la desolación
de Jerusalén, de la cautividad de Israel. Escuche nada más. Estos hombres tan poderosos, bueno, para esos efectos, Jeremías, un hombre con una posición como tal, se veía en esta tremenda aflicción. Él mismo se ponía estas cadenas, él mismo como que decía: ay, Señor, mira nada más cómo está mi aflicción, mira, Señor, cómo está, Señor, el camino por el que ando, Señor, mira nada más, hasta la misma mano de Dios casi dice, se puso en mi contra, ha cercado mis caminos con piedra labrada, han torcido mis senderos, mira nada más cuán grandes han sido mis cadenas, y entonces yo oré a ti, tú cerraste tus oídos a mi oración. ¿Cómo es posible? Escuche, y así se encuentra hoy en día el pueblo cristiano poniéndose las cadenas, el pueblo cristiano que solamente habla de las aflicciones que tiene, pero no ha visto que el pueblo cristiano se ha puesto las cadenas, no ha visto que él mismo ha dicho, ha cerrado mi oración, y Dios diciendo: yo te estoy escuchando pero tú no oras, yo te estoy escuchando pero no me clamas, yo te estoy escuchando pero tú no eres el que levantas tu voz, yo te estoy escuchando pero tú no me buscas a mí, buscas al agorero, buscas al brujo, buscas al que te lea las cartas, buscas al que te lee la mano pero no me buscas a mí, buscas al doctor, buscas al abogado, buscas a 1000 personas pero no me buscas a mí, buscas a aquel que te puede dar consejos, que por cierto, malos consejos, pero no me buscas a mí. Y Dios diciéndole a Jeremías: a ver, mi querido Jeremías, mis oídos están atentos a ti, si no, yo no me puedo contradecir con mi palabra. Dios quizá le pudo haber dicho: a ver, mi querido Jeremías, ¿qué no estás escuchando aquí? Que yo soy aquel, que mis oídos, porque está escrito así, los oídos de Jehová están atentos para escuchar el clamor de los justos, y sus ojos están para ver a toda la tierra. Y entonces él no se podía atar con esta palabra. Y él estaba escuchando, por supuesto que estaba escuchando, pero él en su conmiseración, él en su victimización, siempre lloraba: ay, Señor, es que no tengo trabajo, mira, te están pagando, ya estás yendo, pero no quieres trabajar, quieres que te paguen 1000 pesos la hora, ¿cómo crees, hombre? Pero trabajo sí hay. Pero oh, mira, Señor, cómo estoy sufriendo, estoy como que como que quizá tenga este virus que está en todo el mundo. ¿Cómo quieres no tenerlo si sales a la calle sin camisa? ¿Cómo quieres no tenerlo? Llegas y llegas todo mojado porque no te quieres tapar. ¿Cómo quieres no tenerlo si tú mismo descuidas tu cuerpo? ¿Cómo quieres no tener enfermedades si tú mismo te la pasas tomando 2 refrescos de los de ya sabes cuáles de cola al día, y entonces tienen una cantidad impresionante de azúcar? ¿Cómo no quieres estar enfermo si tú mismo te la pasas en las gordas de la esquina comiendo, y otras 2 de chicharrón, y deme otras 2, doña Chola, deme otras 2 de esto, y dame otras, y te la pases comiendo lo que no deberías? ¿Cómo no vas a estar enfermo? Y tú mismo eres el que te pones cadenas, y luego llegas con Dios y le dices: Señor, cerraste tus oídos a mi oración, te pedí que me sanaras y no me sanaste. Y Dios diciéndote: esas cadenas no te las puso el diablo, esas cadenas no te las puse yo, esas cadenas tú solito te las pusiste, porque tú solito andas buscando lo que no deberías, andas metido donde no deberías. Y Jeremías aquí: Señor, mi aflicción, Señor, mira las tinieblas en las que me encuentro, Señor, tu mano se puso en contra, Señor, mira nada más. Pero cuando tú estás metido con Dios, entonces cambias lo que has visto, tu panorama cambia tu aflicción, cambia tus tinieblas por luz, cambia la mano de Dios. En ese momento ves lo que cuando piensas que la mano de Dios se puso en tu contra, comienzas a ver que la mano de Dios y el brazo extendido a Jehová está a tu favor. Comienzas a ver en ese momento que la amargura se te va, y comienzas con el poder de Dios. Sabes que todo esto cambia. ¿Por qué? Porque cuando estás del lado de Dios, las cosas cambian, las cadenas se rompen, todo aquello que estaba en tu contra o que veías en tu contra, en este momento se posiciona a tu favor, porque Dios está contigo. Entonces las cosas cambian. Alguien diga ahí donde está, amén, aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Este tipo de cadenas son las que muchas veces llegan y atacan 2 cosas, y atacan 2 áreas más bien. Atacan el área del alma y atacan el área del espíritu. ¿Por qué esas cadenas como las de Jeremías atacan el alma? El alma se refiere a los sentimientos, se refiere a las emociones y se refiere a la voluntad. Los pensamientos, sentimientos y voluntad es a lo que se refiere. ¿En cuanto a qué? El área del alma. En cuanto a los celos, en cuanto a la murmuración, en cuanto al doble ánimo, en cuanto a una visión torcida. Esto se le llaman los psicólogos una falsa apreciación de la realidad. En cuanto a la envidia, en cuanto al enojo, en cuanto a la molestia, en cuanto a la ira, en cuanto a todo aquello que el apóstol Pablo refería. Déjeme solamente citarlo en el libro de Colosenses capítulo 3, si no mal recuerdo, por ahí del verso 5, está el apóstol Pablo y hace referencia a ello, porque ataca precisamente a estas cuestiones, y él mismo dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en el verso 3, y en el verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en nosotros. Escúcheme, ¿por qué ataca?
Ataca las cuestiones de la fornicación, las cuestiones de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia, de la idolatría. Todo esto son las cuestiones del alma, las cuestiones de la desobediencia, las cuestiones, todo esto es lo que está atacando. En el verso 8, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de la boca, la mentira, todavía estando vestidos con el viejo hombre. Todo esto es lo que ataca esta área. Esta área es lo que viene a atacar y viene a traer al hombre enormes problemas en la cuestión del alma. Ahora, en las cuestiones del espíritu. ¿Por qué en las cuestiones del espíritu? Cuando un hombre se siente bien, busca de Dios. Cuando un hombre anda bien, las cosas van bien en el negocio, marchan de lo mejor en el trabajo, marchan de lo mejor en la escuela, van bien con la familia, sí busca de Dios. Pero ¿qué sucede cuando viene lo contrario? ¿Qué sucede cuando pasa algo distinto y dice, no, como que las cosas no van bien, pastor, mejor me voy a alejar un tiempecito de la iglesia, pero después voy a regresar con más fuerza? No es cierto, es mentira. Lo que pasa es que se va a alejar porque está atado y como atado, ese espíritu atado en las cuestiones espirituales, entonces por supuesto no está bien con Dios. Entonces no recibe lo que Dios quiere, no recibe la palabra que Dios le manda, ya no quiere escuchar la palabra, ya no quiere ver este video, entonces le comienza a echar la culpa a Dios de todo. Escuche, comienza como que a pensar que todas las cosas son en su contra, como que todos tienen todo en su contra, ya no lee, ya no ora, ya no se mete con Dios, ya no predica la palabra, ya no hace por buscarle, ya no le interesa ir a la iglesia, porque todo esto cambia y todo este panorama se vuelve contrario en el ámbito espiritual. Todo esto viene a cambiar la postura en la cual se encontraba. Y entonces es cuando el apóstol Pedro hacía referencia a ese hombre de Gadara. El postrer estado de este hombre viene a ser peor. ¿Por qué? Porque fue vencido. Fue vencido por aquel que lo tiene cautivo. Fue cautivo por aquel que lo venció. Y entonces aquí queda vencido por ello. Y estas dos áreas quedan completamente vulnerables ante estos efectos. Ahora, vaya usted conmigo al número 2. Estamos viendo qué tipo de cuestiones, qué tipo de cadenas son las que atacan. Número 2. Vaya usted conmigo al libro de Jeremías, capítulo 40, verso 1. Y yo no sé si cuando llegamos al cielo, primero Dios, allá cuando llegue Jeremías nos vaya a echar bronca y va a decir, a ver, tú que estabas hablando de mí, pero déjeme, le voy a decir, perdóname Jeremías, seguramente que nomás era para poner un ejemplo. Capítulo 40 de Jeremías, verso 1, dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas, escúcheme, y entre todos los cautivos de Jerusalén y Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. Fíjese nada más, mejor Nabuzaradán sabía de esto y no los demás hombres, porque Jeremías sí sabía de eso. De hecho, Dios le había hablado a Jeremías y le había dicho a Jeremías, si es necesario que estén en Babilonia, es necesario que estén bajo el yugo caldeo, que sean oprimidos por ellos, van a ser por 70 años, no por 2, como dice el otro profeta, van a ser por 70 años. Y entonces todos los demás habían creído porque muchas veces le dicen mejor, es más fácil decirle a aquel que llega y le dice, este contemporáneo de Jeremías había levantado una palabra y había dicho, Dios me ha dicho, quizá comenzaba a hablar en lenguas, y entonces comenzaba a hablar y decía, Dios me ha dicho en esta hora que 2 años vamos a estar aquí, pero después de 2 años vamos a ser liberados y vamos a ser librados de tan grande mal y vamos a ser nuevamente regresados a nuestra tierra. Pero Dios dice, yo no he hablado esa palabra. Dios mismo le habla a Jeremías y le dice, hay de aquel profeta que diga lo que yo no he dicho y hay de aquel profeta que no diga lo que yo sí he dicho. Y entonces llegan con Jeremías y le dice, a ver mi querido Jeremías, este profeta anda diciendo que en 2 años, ya vamos a regresar y tú dices que 70 años, bueno, pues que si es palabra de Dios que se cumpla, si no, pues muera aquel profeta que no ha dicho la verdad. Y entonces, bueno, déjeme regreso aquí, dice el verso 2 de Jeremías 40, tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Escúcheme, ¿cuáles son estas ataduras que atacan? Atacan las cuestiones del cuerpo. Esta segunda atadura son las que atacan las cuestiones del cuerpo. Ahora vea usted, ve aquí. Nosotros vemos aquí, el otro profeta contemporáneo de Jeremías se había levantado y había dicho que 2 años iban a estar solamente bajo el yugo caldeo allí en Babilonia.
pero no era así. Jeremías dijo, no, son 70 años los que Dios me dijo. Pero vea usted, ¿cuántas hoy en día se han levantado y han dicho, Dios me ha dicho que este año, pero ya en breve vamos a regresar a las iglesias y vamos a hacer esto? Yo me atrevo a pensar, ¿será de parte de Dios? ¿Será de parte de Dios que Él quiere que regresemos hoy en día a las iglesias cuando el número de infectados se ha crecido en todo el mundo y llegan brotes tras rebrotes? Y entonces, claro, independientemente de que muchos han salido y muchos otros no han salido de la enfermedad, y sin embargo, los brotes continúan, los brotes del COVID vienen, y entonces muchos pastores hoy en día dicen, Dios me ha dicho, pastor, que ya en breve regresaremos. Yo me atrevo a pensar, ¿será que sí? ¿O será que debemos de esperar el tiempo de Dios? Y aunque para muchos parezca largo, ¿será que tendremos que esperar que el tiempo de Dios se manifieste y que sea la verdadera voluntad de Dios quien diga, es ahora? Y no que por un arrebato pastoral o un arrebato ministerial diga, es el tiempo y regresemos, aunque sea con el 30, aunque sea con el 50%, pastor, pero regresaremos a las iglesias. Y dice Dios, yo no he dicho que regresen. El hombre te puede decir que regrese, quizá allá afuera te dicen que regreses en breve, pero yo no he dicho que regreses, porque cuando más pareciera que es el tiempo del regreso, entonces quizá es cuando más el tiempo de la cautividad, y nuevamente le podríamos decir a Dios, Señor, ¿por qué nos ataste en las cuestiones del cuerpo? Porque recuerde que esta enfermedad, recuerde que esta atadura de la cadena ataca las cuestiones del cuerpo. ¿Cómo? A través de la enfermedad o a través de lo terreno, digamos así, a través de la enfermedad, a través de lo económico, a través del matrimonio, a través de la familia, a través de todo lo que, de las cuestiones materiales. Es cuando el enemigo ataca a través de esta cadena. Y entonces muchas veces, creyendo que son las cosas de Dios, es el tiempo de regresar a las iglesias. Quizá es el tiempo en el cual menos debemos de regresar a las iglesias. No debemos de esperar que nos dé el banderazo verde el hombre, que diga el hombre, es semáforo verde y entonces es tiempo de regresar a las iglesias. Yo creo que debemos de esperar que el banderazo lo dé Dios y que el semáforo verde lo diga Dios, no que lo diga el hombre, porque si no, entonces podemos decirle a Dios, Señor, mira, regresamos a las iglesias y mira lo que está aconteciendo. Ahora no solo somos nosotros los que tenemos cadenas, sino ahora hasta nuestros hijos tienen cadenas. Señor, nuestros padres tienen cadenas, porque si bien es cierto, dicen, los niños no van a regresar, los abuelos no, pero no me diga que no tenemos contacto con los mayores, no me diga que no tenemos contacto con nuestros hijos, no me diga que no llega nuestro hijo y que merece nuestro abrazo, que merece nuestro beso, no me diga que nuestros hijos no lo merecen y que nosotros no merecemos los suyos, no me diga que no. Por supuesto que si alguien se contagia porque están las personas ahí, las personas adultas, aunque no sean los mayores y no sean los niños, no me diga que no vamos a llevar todas esas enfermedades a donde quiera que están. Por eso esta tercera cadena ataca en este sector, en la cuestión físico terrenal, en la cuestión matrimonial, la familia, lo económico, la enfermedad, es donde ataca principalmente. Por eso es aquí donde debes de estar cuidadoso de esta cadena y que no venga el hombre y te ponga una cadena. Un hombre que aunque tú no quieras, porque Jeremías no le dijeron, ponte esta cadena, Jeremías, con todo gusto me la pongo, mi querido Caldeo. Y entonces llegaron ellos y no crea que él se la puso, no, a él se la pusieron. No sea que llegue alguien, te ponga, te dé armas, te dé la cadena y que diga, aquí está la cadena, y que tú mismo digas, bueno, pues yo me pongo la cadena, pues ya qué hago, y tú mismo seas el que te pongas la cadena, no seas tú el que te pongas esa cadena. Vamos a avanzar. En el libro de Judas, número 3, Judas capítulo 1, verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Escuche, otras versiones, como la versión castellana, dice así, en este mismo pasaje de Judas 1:6, bueno, nada más es un capítulo, dice en el verso 6, y a los ángeles que no supieron conservar su alto rango, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con cadenas perpetuas. Escúcheme, con cadenas perpetuas, sepultados en tinieblas para el juicio del gran día. Estas son las cadenas del castigo. Son cadenas que están preparadas, pero no para usted ni para mí. Son cadenas que están preparadas para aquellos, escúcheme, para aquellos que no guardan su dignidad, para aquellos que no guardan su rango, para aquellos, yo te pregunto, ¿qué rango tienes? Dentro de las iglesias, la iglesia dice, es que yo soy levita, pastor, es que yo ya soy un maestro de la palabra, pastor, es que yo ya soy profeta, pastor, ya soy apóstol, pastor, es que mi querido pastor, ¿qué cree? Es que yo ya soy anciano de la iglesia tal, pastor, es que yo ya soy un evangelista internacional, mi querido pastor, y usted es un simple pastor. Es lo que dice la gente, es lo que piensa la gente, pero te portarás, tus actos serán como el de un evangelista internacional.
tu conducta será como la de un gran apóstol, tu conducta será como la de un profeta, tu actitud será como la de un gran profeta de Dios, tu actitud será, ¿cómo será? ¿Cuál es la conducta que tienes para con tus hijos? Muéstrame cómo es la conducta con tus hijos, muéstrame cómo es la conducta con tus padres, muéstrame cómo es tu conducta con tu esposo, con tu esposa, muéstrame cómo te llevas con la familia y entonces te diré, porque dice aquí en esta Biblia, en la castellana, en este verso 6 de Judas, dice, y a los ángeles que no supieron conservar su alto rango. Aquí habla de que no supieron conservar su estatus, no supieron conservar la postura que tenían, no supieron conservar su ministerio, no supieron, sí quieren tener un alto rango dentro de las iglesias, la gente de hoy en día, pero cuando viene el momento de manifestar su alto rango, no lo manifiestan. Esconden la vestidura, esconden su investidura, esconden su rango que tienen. Y número 4, está en Apocalipsis 20, verso 1, cuando dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Escúcheme, aquí quiero meterme un poquito cuando dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿La cadena para qué es? La cadena no es para usted. La cadena, los ángeles son expertos en manejar las cadenas. ¿A qué me refiero? Esta cadena después del milenio. Esta cadena previo al milenio, ya para que llegue el ángel, ata al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. Es cuando viene y lo va a atar apenas por 1000 años. Dice que este ángel desciende del cielo, dice que desciende con la llave del abismo y descendió con una gran cadena en la mano. Es para atar a la serpiente antigua, para atar a Satanás, que es el mismo nombre. Y entonces, cuando viene con esta cadena, ¿por qué le digo que el ángel es experto en desatar cadenas? Usted ha escuchado que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De quién nos defiende? Nos defiende de estas cadenas. Y entonces, cuando nosotros vemos esta cadena ha sido preparada para el enemigo, no es preparada para usted. Esta cadena es preparada para el enemigo. Déjeme quitar esto, que ya me dio un poco de calor. Y entonces, esta cadena es para atar al enemigo. Cuando nosotros podemos ver que desciende el ángel con esta cadena, vemos que los ángeles son expertos en el uso de las cadenas. Y entonces, ¿por qué en el uso de las cadenas? Viene este ángel, o vendrá más bien previo al milenio, para atar a Satanás por 1000 años. Viene el ángel, vendrá el ángel, atará al dragón, vendrá a atarlo, y entonces ahí sí vendrá a quitarle la libertad que él tiene, pero en ese entonces nosotros lo que vemos es que si el ángel viene, yo le quiero leer un pasaje que está aquí adelantito, que está preparado para usted en el libro del libro de Hechos, capítulo 12, en el verso 6. Vea usted conmigo lo que dice. Libro de Hechos, capítulo 12, verso 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, así que estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Escúcheme, estaba Pedro y estaba sujeto con 2 cadenas, pero Pedro estaba durmiendo, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cuando nosotros vemos lo que significa Herodes, en aquel tiempo hubieron 4 Herodes. Desde el tiempo del nacimiento de Jesús, hubieron 4 Herodes, que 2 fueron hermanos, el tío y el hijo. Pero cuando usted ve estos 4 Herodes como tal, ¿qué quiere decir? La palabra Ordos, que es Herodes, significa dragón de fuego. Es decir, y si nosotros vemos, déjeme regresar, este ángel vino a darle la libertad a Pedro. Este Ordos, este Herodes, que significa dragón de fuego, es lo que usted y yo vemos, que vendrá en el futuro el ángel que va a descender del cielo, va a tener aquí la llave del abismo, y entonces va a tener esta cadena. Si usted ve conmigo lo que dice Apocalipsis 20,
en el verso 2 dice, y prendió al dragón, escúcheme, y prendió, va a prender a este dragón, déjeme si lo podemos parafrasear en este tiempo. Hoy en día esta cadena está para prender a este Herodes, a este dragón de fuego, a este Ordos, al Ordos de este tiempo. En cada etapa del pueblo cristiano se desprende un Ordos, se desprende un Herodes. Hoy en día no sé cuál sea el Herodes que está tratando de maltratarte, o está tratando de quitarte la vida, o está tratando de encadenarte, o está tratando de prenderte. Pero el prendimiento de la cadena no es para ti, es para el enemigo. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso es en ese tiempo. Escúcheme. Pero, sin embargo, para estos tiempos, nosotros podemos ver que se levanta hoy en día un Ordos que te quiere encadenar al pecado, que te quiere encadenar a la aflicción, que te quiere encadenar a la amargura, que te quiere encadenar a la depresión, que te quiere encadenar a todo tipo de cosas. Es este Ordos. Sin embargo, el apóstol Pablo había una palabra que había desprendido ya también para esos efectos, y él escribe una carta al libro de Gálatas, que lo podemos ver, y por ahí recuerdo que en el capítulo 5 dice, está firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero no seas otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esta palabra, podemos ver que tú y yo debemos de ser libres para que esta cadena no venga a encadenarte a ti, porque la cadena que trae el ángel es para encadenar al enemigo, pero en el tiempo, cuando venga el tiempo del milenio, ya en la séptima dispensación. Entonces, hoy en día tú y yo debemos de ser libres con la libertad con que Cristo ya nos ha hecho libres. Pero él mismo sugiere, pero no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, el yugo de esclavitud va a estar pendiente para que cuando tú te salgas de la cobertura de Cristo, por medio del pecado, por medio de la aflicción, por medio de la amargura, por medio de la tristeza, por medio de la depresión, por medio de todas las cosas espirituales, físicas y almáticas, entonces va a venir para poder prenderte. Sin embargo, si tú estás preparado para ser libertado de estas cadenas, entonces el poder de Dios va a venir sobre ti, y ni siquiera vas a poder pasar por esas cadenas. No va a haber necesidad, porque escribe Juan en el libro de Juan capítulo 8, en el verso 32 y en el verso 36, dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces Él va a venir a tu vida, y entonces va a ver cómo en este momento se va a desprender esta palabra, y vas a poder ver cómo esta palabra trae para ti ese rema, y se va a generar de tal manera que cuando venga esta cadena, tú vas a ser libre. ¿Por qué? Porque tú conociste al Hijo de Dios. Tú vas a ser libre. ¿Por qué? Porque esa cadena no va a poder ser parte de tu vida. Cuando venga todo este tipo de aflicciones, entonces esta cadena no va a poder ser parte de esta. Que vas a vivir aflicciones, es posible. Que vas a tener problemas, puede ser. Que vas a tener muchas pruebas, también es muy posible también. Sin embargo, déjame decirte que cuando estas cadenas quieran venir a ti para poder señalarte, para poder atarte, para poder cautivar, tú vas a ser libre. Ni siquiera van a poder encadenarte, porque cuando vengan y te encadenen, en ese momento vas a ser libre de todo tipo de cadena que te pudiera atar. En el tiempo del apóstol Pedro, él ya estaba, lo habían atado, habían puesto 4 soldados, como lo hemos comentado en otros temas, 4 soldados, cuatro grupos de 4 soldados, 4 soldados aquí, 4 soldados en esta esquina, 4 soldados en esta, y 4 soldados en la otra, 4 soldados, y por si fuera poco, un soldado a la par de Pedro, un soldado a la derecha, otro soldado a la izquierda. Le pusieron todavía 2 soldados, pero escucha aquí la clave de todo esto está en el verso 5 de Hechos 12 que leemos. Dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia oraba a Dios: Señor, te pido por Pedro, Padre, en el nombre de Jesús, esas cadenas quedan rotas en este momento, en el nombre de Jesucristo. Toda cadena se parte, todo yugo de cadena, Señor, en este momento se queda sin operar, Señor, en el nombre de Jesús. Toda cadena que haya con la cual lo haya atado el enemigo, en este momento se rompe por el poder de la palabra. La iglesia estaba orando, la iglesia estaba metida, la iglesia estaba intercediendo. Quiere decir esto que cuando el Ordos de fuego se levante en contra de tus hijos, si tú oras por ellos, si tú clamas por ellos, si tú levantas una oración, si tú levantas una intención, si tú guerreas espiritualmente por tus hijos, entonces el dragón de fuego, que es el Herodes de este tiempo, el Ordos de este tiempo, podrá venir con cadenas, querrá atarte, pero tus hijos en todo momento podrán romper aquella cadena. Y entonces cuando ellos en ese momento estén a punto de atarse o estén a punto de morir, hermano,
el ángel va a llegar y el ángel mismo va a romper esa cadena, porque él es porque el enemigo, por supuesto, el enemigo como el Herodes de aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, es el que quería matar a los recién nacidos como a Jesús. El Herodes de aquellos tiempos son los que querían matar a Jacobo, como lo acabamos de leer en ese tiempo. El Herodes de ese tiempo era el que quería también matar a Pedro. El Herodes de ese tiempo era el que le cortaba la cabeza a Juan el Bautista para entregársela a Herodías, su sobrina, para que pudiera gozarse con ello. Es decir, siempre se levantan Herodes, y hoy en día se han levantado hordos quizá a tu lado, pero dice la palabra de Dios, se levantarán a tu lado 1000, y déjenme parafrasearlo de esta manera, se levantarán a tu lado 1000 hordos y 10,000 hordos a tu diestra, más a ti no llegarán. Amén, El apóstol Pedro vivía en aquel tiempo un panorama como el que quizá tú estés viviendo en este tiempo. Él en este momento te quería encadenar, lo quería matar, lo quería destruir, lo quería reducir a nada, le quería quitar sus fuerzas, le quería quitar todo lo que él tenía. Sin embargo, él en ese momento no contaba con que el poder de Dios estaba ya trabajando a través de un ángel que venía con la llave misma para poder desatar las cadenas, para poder romper aquellas cadenas y poder quitarle al enemigo la fuerza con la cual se encontraba. Y no solamente eso, sino humillar al mismo enemigo en ese tiempo. Hoy en día, él mismo tiene esa llave para poder humillar al enemigo de este tiempo. Cuando se levante un ordos en tu contra, entonces en ese momento el poder de Dios está a tu favor. Cuando se levante un ordos queriéndote encadenar, el Señor mismo estará para el poder librarte de ese ordos. Cuando se levante un ordos diciéndote no podrás, voy a reducir tu fuerza, voy a reducir la fuerza matrimonial, voy a reducir tu fuerza económica, voy a reducir tu fuerza laboral, voy a reducir tu fuerza física, tu fuerza de salud la voy a reducir. En ese momento tú tienes que estar guerreando por ti mismo, no ir a otros. Claro que otros pueden orar por ti, pero tú mismo de estar diciendo, en este momento yo creo en el poder de Dios, creo que la fuerza de Dios en este momento me pertenece y yo creo que el poder de Dios está conmigo. Así que cuando venga el enemigo a terminar con tus fuerzas, en este momento se levanta otro que es más grande, que es el nombre del poderoso Hijo de Dios, y en este momento es quien está a favor de tu vida, a favor de tu salud, a favor de tu economía, a favor, aleluya, está a favor de todo lo tuyo. Así que no puedes en este momento desfallecer. No puedes en este momento encontrarte como que no puedes más. Déjeme decirle, dice la palabra de Dios, que la iglesia hacía oración por Pedro. Escúcheme y déjeme, me desvíe porque es importante que que tuvieras un momento lo que puede hacer un ángel cuando el ángel está a tu favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 1, por ahí del verso 13, si no mal recuerdo, dice que los que son los ángeles, dice que son espíritus enviados a favor de todos los que somos herederos de la salvación. Son espíritus enviados a tu favor, son espíritus que han sido enviados. Lo único que tienes que decirle, Señor, yo cuento con que el ángel de Jehová está a mi favor, yo cuento con que el ángel de Jehová me cubre, yo cuento con lo que dice la palabra de Dios, que entonces tú en ese momento te cubres con la sangre de Cristo y el ángel de Jehová viene, rompe cadenas, hace lo que tiene que hacer, hermano. Cuando tú crees que estás viviendo encadenado, tú no debes de ir allá que te hagan la prueba del COVID. Tú lo que debes de hacer es meterte a Dios, hacer la prueba del encadenamiento. Quizá en este momento tú digas, pastor, me voy a hacer una prueba del COVID. Yo creo que lo que debes de hacer es una prueba de cadenas, si estás encadenado o no, porque a lo mejor esa prueba sale positiva. A lo mejor tú piensas, yo me siento bien, pero me lo voy a hacer, y a lo mejor la prueba de las cadenas sale positivo, y en ese momento déjame decirte que es tiempo de que te encuarentenes con Dios, que te metas con Dios, es tiempo de que te cierres en tu cámara con Dios y que le digas, Señor, yo sé que estoy encadenado, Padre, yo sé que he salido positivo en la prueba de las cadenas, he salido positivo, pero cuando tú te metes en la oración, así como la iglesia se metió con la oración, entonces tú reconoces que la oración es para atraer la atención de Dios, es para ver la misericordia de Dios, es para ver que tu cuerpo sea liberado, es para ver que tu familia sea liberada, es para ver que tu economía sea liberada, es para que se manifieste el poder de Dios sobre tu vida, es para que veas que lo que no había sucedido en otro momento, hoy comience a suceder. Cuando veas las cosas difíciles en tu vida, entonces vas a sentir que las cadenas quizá te ahoguen, pero entonces cuando tus fuerzas te falten, cuando veas, te sientas desesperado, en ese momento te vas a levantar, en ese momento vas a ver cómo las cadenas se rompen, en ese momento vas a ver cómo Dios está contigo, en ese momento vas a ver cómo el ángel desciende, rompe las cadenas, porque tú te metiste con Dios, fuiste tan libre para poder decirle a Dios, Señor, yo te recuerdo, Padre, que a través de esta palabra no vas a llorar como Jeremías, no vas a decir, Señor, mi lamento no llega a ti, Señor, mi oración no llega a ti, mira cómo estoy encadenado, Señor, y mi oración no llega a ti. No, tú le vas a decir, Señor, te recuerdo, Señor, que la oración me va a hacer libre, Padre. Yo te recuerdo, Señor, así como Salomón en segunda de Crónicas 6, así como él pidió para que todo se cumpliera, y en el capítulo 7 de ese mismo libro, tú le dijiste, está bien, todo aquel que venga y clame y se meta conmigo, entonces yo romperé el yugo,
yugo, yo romperé, le daré la libertad en medio de toda opresión. Si su enemigo le rodeare, si su enemigo lo hiriere, entonces yo estaré con él, yo le ayudaré si viniera a este lugar. Entonces recuerda, cuando tú te sientas desfallecer, recuerde que la oración te acerca a Dios. Recuerda que todo es posible cuando tú puedes creer, cuando tú crees que Dios está contigo. Entonces estas cadenas pueden ser rotas también en el nombre de Jesús. Cuando veas que tu vida es incierta, cuando veas que tu matrimonio no tiene camino, cuando veas que tu familia no tiene destino, cuando veas que no tienes objetivos en la vida, en ese momento acércate al nombre de Jesús y entonces verás que vas a poder conquistar. Verás que las sentencias condenatorias se convertirán en sentencias absolutorias. Cuando te sientas más cerca del infierno, entonces acércate a Dios y estarás más cerca del reino de los cielos. Aleluya, porque es lo que vino a predicar Jesús mismo. Cuando sientas que no tienes a dónde ir, entonces en ese momento acércate a Dios, llega con el Señor y verás que todo es posible en el nombre de Jesús. Y escúcheme, déjeme ir avanzando porque el tiempo también avanza. En ese momento el apóstol Pedro dice cuando Herodes le iba a sacar, verso 6 de Hechos 12, verso 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y estas dos cadenas, dice, y los guardas delante de la puerta le custodiaban la cárcel. Pedro estaba dormido. ¿Sabe qué estaba pensando Pedro? Pedro en ese momento ya estaba resignado a morir. Bueno, pues si no puedo, no tengo una sentencia absolutoria, si ya mi condena es, si mi sentencia es condenatoria, pues ¿qué más? Me voy a dormir. Pedro en ese momento dijo quizá el último té de la noche y dijo: a dormir. Quizá le han de haber dicho a Pedrito: Pedro, ¿cuál es tu última voluntad antes de morir? Porque mañana te van a sacar, es día de la Pascua, y lo mismo que le hicieron a tu maestro hace un tiempo es lo mismo que te van a hacer a ti. Te van a crucificar mañana. Así que, ¿cuál es tu última sentencia? ¿Cuál es tu última ¿cuál es tu último deseo antes de morir? Y entonces quizá en ese momento Pedro dijo: bueno, pues mi último deseo es tomarme un cafecito, tomarme un tecito, quizá me voy a echar un cerealito con leche, así que tráiganmelo. Pedro estaba resignado a morir. Mira nada más, en ese momento pudieron más las cadenas que su fe. En ese momento toda la visión que él tenía acerca del Hijo de Dios se vio nublada, se vio polarizada, como que vio que no podía a dónde ir más, como que dijo: pues ¿a dónde me voy? Ya no hay. Aquel que me dijo que tenía palabras de vida eterna ya no está conmigo, también lo mataron. Aquel que dijo que no podía más, es más, él no podía creer que era el ángel que le había ido a romper las cadenas. Dice que cuando el ángel le dijo: ahora sí ya estás libre, vete a tu casa porque ya están orando por ti, vete a tu casa. Dijo que él creyó que era un sueño. Imagínense, hoy en día los mismos cristianos creen que viven un sueño. Hoy en día los mismos cristianos creen que viven un sueño cuando creen que sus cadenas son rotas. Su visión se ve nublada, su tiempo creen que se acabó, creen que hasta ahí ha llegado todo, creen que su matrimonio no tiene salida, creen que su economía siempre tiene que ser de la misma manera, creen que tienen que vivir de esa manera porque por ahí hasta vieron un programa y se lo creyeron: así nos tocó vivir. Y a eso se lo creen. Y así ellos creen. Pero déjame decirte, si tú crees en este momento que estás viviendo con cadenas, si en este momento estás resignado a las cadenas, estás resignado a morir en vez de pelear, en este momento te recuerdo, si te pones a orar, si en este momento te recuerdo, si te pones delante de su presencia, buscas de la presencia de Dios, buscas antes de cualquier cosa, antes de resignarte, peleas, en este momento yo creo que las cosas pueden cambiar, no solamente para ti, sino también para tus hijos, para tu iglesia, para tus padres, para tus hermanos, para todos aquellos que te rodean. Las cosas pueden cambiar. Es más fácil decir: es que mire, pastor, ¿cómo está la iglesia? La iglesia no tiene ni pies ni cabezas, pero ¿cuántas veces has orado por tu iglesia? Es que mire, el pastor cómo anda, ¿cuántas veces has orado por tu pastor? Es que mire cómo está nuestro presidente, ¿cuánto oras por tu presidente? Es que mire el gobernador del Estado de México, el gobernador de tal estado, ¿cómo se encuentra? El gobernador de aquí, la jefa de gobierno, ¿cómo se encuentra? ¿Cuántas veces has orado por la jefa de gobierno? La gente hoy en día es muy fácil o muy tirada a criticar, pero es muy poca llevada a orar por ellos. Hoy es el día en el cual, si tú crees que nuestra iglesia está mal, si crees que el pastor está mal, si crees que nuestro gobierno está mal, ¿por qué no te levantas en armas? ¿Por qué no te levantas a pelear y dices: es tiempo de que las cadenas que tienen ellos, es tiempo de que las cadenas que tiene el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, es tiempo de que hoy en día ellos sean rotas las cadenas y las cosas cambien? Es tiempo de que se rompan las cadenas en tu iglesia, es tiempo de que se rompan las cadenas familiares, es tiempo de que se rompan las cadenas en
en todos los ámbitos de tu vida. Es tiempo de que se rompan, es tiempo de que despiertes a todo aquello. En ese momento ya en el ángel le toca, despiértate Pedro. Pedro, yo me imagino que debe haber dicho, Señor, apenas son las 2 de la mañana, ¿qué te pasa? Él estaba pensando que era un sueño, él estaba pensando que la luz que él veía, que el despertarse a esa libertad, él estaba pensando que no podía ser cierto. Hoy en día, ¿cuántos cristianos creen que es muy difícil despertar a una nueva realidad, a una buena y nueva realidad a la cual no han encontrado nunca? ¿Cómo es posible? Siempre me he encontrado en persecución, siempre me he encontrado en ataduras, siempre me he encontrado con cadenas, siempre me he encontrado así, pero es que no te has encontrado la manifestación de la luz del poder de Dios que envía el ángel para que pueda romper esta cadena. Déjame decirte que la luz es más poderosa que las tinieblas. Déjame decirte que el poder de Dios es más poderoso que el poder del enemigo, que tiene poder, el enemigo es verdad, tiene poder, pero es incomparable con el poder de Dios, no se compara. Viene la luz y de inmediato, que es dicen que las tinieblas es la ausencia de la luz. Sin embargo, cuando viene la luz, en ese momento no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Viene la luz y en ese momento las tinieblas se disipan. Cuando viene la luz de Cristo a tu vida, en ese momento no hay cadena que te pueda atar, no hay algo que te pueda sostener, no hay algo que pueda llegar a tenerte ahí oprimido, no hay algo que te pueda hacer permanecer en el mismo estatus emocional en el cual te encuentras. Cuando viene el ángel y despierta a Pedro, le dice, a ver, despiértate Pedrito, es tiempo de que te despiertes del pecado, lo mismo que te digo hoy a ti, despiértate del pecado, despiértate de la flaqueza espiritual, despiértate de la aflicción, despiértate de la vejez. Él ya se sentía viejo, el Pedro, pero ¿sabe qué? Él le decía, despiértate de la vejez, Pedro, despiértate del pasado, es tiempo de que dejes de vivir del pasado, despiértate de la monotonía, despiértate de la muerte a la vida, es tiempo de que despiertes, es tiempo de que vuelvas a la vida. Estabas ahí muerto en esa prisión, estabas muerto y te tenían con cadenas, pero hoy es tiempo de que pienses que las cosas pueden cambiar. Hoy es tiempo de que despiertas a ti, y a ti te digo en el nombre de Jesús, despiértate de todo aquello que acabo de comentar, porque todo ello es lo que te tiene oprimido, esas cadenas te tienen de esta manera. Es tiempo de que esto cambie. Te voy a pedir que ahí, donde quiera que te encuentres, puedas decir amén y que puedas decir, yo me quiero despertar de todo ello. Es tiempo de que me voy a despertar a una nueva vida en Cristo, me voy a despertar a la acción, me voy a despertar al presente, y es más, para comenzar a proyectar un futuro. Me voy a despertar a la vida espiritual, a la guerra espiritual, me voy a despertar a la armonía matrimonial, a la armonía familiar, voy a rejuvenecer así como las águilas. Voy a hacer que todo eso cambie para la gloria del Dios Altísima. Voy a hacer que todo aquello que ha sido de mucho tiempo una cadena en mi vida, quiero hacer que todo eso cambie por el poder de la palabra. Es tiempo de que tú lo hagas y de que tú vivas esta nueva etapa. Déjame orar por ti. Déjame hacer una palabra de oración. Donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea la cadena que tengas, cualquiera que sea la aflicción que estás viviendo, cualquiera que sea el problema que estás pasando, déjame decirte, esa puede ser una cadena, pero hoy en día el poder del Dios Altísimo está aquí para librarte de esa cadena. Y quizá ya hay ángeles rodeándote, quizá ya hay ángeles ya a tu alrededor, quizá ya hay ángeles, pero no has dicho, yo quiero ser libre de estas cadenas. Quizá es el momento de decirle al Señor, Señor, yo quiero ser libre de estas cadenas. Yo sé que me espera la sanidad, yo sé que me espera la libertad, yo sé que me espera el resucitar a tu palabra, yo sé que me espera el momento en el cual tengo que predicar, yo sé que me espera el momento de ver milagros, yo sé que me espera el momento de ver las puertas abiertas, así como Pedro vio las puertas abiertas de cárcel. Sé que me espera la libertad. Me espera la libertad financiera, me espera la libertad en la salud, me espera la libertad matrimonial, me espera la libertad laboral, me espera la libertad social, me espera la libertad de esta cautividad que he llevado por las cadenas que he tenido. Cierra tus ojos, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero, Señor, que todo aquello que hemos pasado, que hemos vivido, nos hace despertar a una nueva realidad. Nos hace despertar, Señor, a un tiempo en el cual, si nosotros creemos que las cosas pueden ser diferentes, estas así serán. En el nombre de Jesucristo creo, Señor, que es el tiempo del cual el pueblo debe de despertar y salir de aquella cárcel. Es el tiempo, Señor, en el cual todos aquellos se encuentren alejados, así como aquel hombre de Gadara. Por más alejados que se encuentren, Señor, puedan venir a tus caminos, puedan venir a tener un verdadero encuentro contigo. Es un tiempo, Señor, del confrontar espiritual. Es un tiempo del reconocimiento ministerial y espiritual de la gente, en el cual cuando ellos digan, soy de cuna cristiana, en verdad puedan valorar si son de cuna cristiana, si son cristianos por convicción
¿O son cristianos solamente porque los llevaron un día a la iglesia? Son cristianos quizá porque los llevaron por costumbre, pero no por convicción. En el nombre de Jesús permite que ellos puedan despertar y que puedan ellos valorar si realmente viven con cadenas, Señor, porque cuando la gente se hace hoy en día pruebas del COVID, yo creo que los cristianos tienen que hacer pruebas si están en cadenas o no tienen cadenas, porque quizá muchos pueden dar no positivo, pero quizá muchos cristianos hoy en día puedan dar positivo a estas cadenas. Y cuando ellos digan, Señor, pero me siento muy bien, ¿qué cree mi pastor? Me siento muy bien. En realidad ellos vivan en cadenas. Y no es otra cosa que se sientan bien, sino la costumbre de estar encadenados. Como este hombre de Gadara estaba encadenado, estaba acostumbrado, pero él también rompía las cadenas porque él estaba ya fastidiado de estas cadenas. Señor, estaba endemoniado, pero dentro de sí decía, yo no quiero estar más endemoniado, yo no quiero ser más cautivo de estas cadenas, no quiero más estar encadenado a todo esto que me tiene tan oprimido. Señor, en el nombre de Jesús, sé que hay muchos cristianos que hoy en día viven una situación así. Sé tu propicio para que pueda llevar esta palabra, pueda llegar esta palabra a sus vidas y toda cadena en cualquier área, en el área espiritual, en el área emocional o en el área físico-terrenal, pueda ser rota en el nombre de Jesucristo. Que toda aquella cadena que le pueda llegar a tener cautivo, en el nombre de Jesús sea disipada. Y el Ordos de este tiempo, el Herodes de este tiempo que le quiere oprimir, el dragón de fuego de este tiempo que lo quiere encadenar, que por el poder de la palabra sea avergonzado, así como fue avergonzado en aquel tiempo aquel Herodes. Así como el Herodes que no vio cómo creció Jesús cuando lo quiso matar, así como el Herodes, el tetrarca, aquel Herodes que murió lleno, comido por gusanos, así como este Herodes también fue avergonzado cuando Pedro salió. Señor, permite que el Ordos de este tiempo sea avergonzado, porque el poder de Dios hoy en día opera en los hijos de luz. En el nombre de Jesús lo pongo en tus manos. Y gracias nuevamente por este tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos aquellos que nos han sintonizado a través de esta su página Hay Poder en Jesús, Ministerios Hay Poder en Jesús. Y bueno, solamente quiero hacer la mención de algunos hermanos que están aquí, que han hecho algunos comentarios. Dios les bendiga. A la pastora Connie, la hermana Karina Negrete, Dios les bendiga. Leti Espejel, Elvira Gómez, a los hermanos Braulio Martínez, Luz Godínez, Pastor Ángel, a Alicia Zárate, Claudia Reséndiz, a Isaías Espejel, a los hermanos y hermanas Adriana Lascano, Omar Quintero, Guadalupe Barrera, María Hernández, María Contreras, Andrés Faragoso, María Jessica Ortiz, Gaby Damián, Rebeca Díaz, Juan San Juan, Maripaz y David, Andrés Sierra, Pastor Francisco, Anayeli Barbosa, a la hermana Blanca Lascano, María de Jesús Pineda, Silvia Cárdenas, Oscar Flores, Antonio Flores, bueno, a todos los hermanos que nos han hecho el favor de ver. Dios les bendiga. Es el último domingo del mes, y recuerde que como tenemos ya la costumbre desde el inicio de la iglesia, el próximo primer jueves y primer domingo de mes, recuerde que tenemos la cena del Señor. Así que no se lo pierda, sea partícipe en esta cena, lo que la gente acostumbra a llamar la Santa Cena, lo que nosotros conocemos teológicamente como la Cena del Señor, sea partícipe de ello. Así que no se lo pierda, para que usted prepare el pan, prepare el vino y sea usted también partícipe con nosotros de este tan magno y solemne evento que tenemos el primer jueves y el primer domingo de cada mes. Así que Dios les bendiga a todos aquellos que nos han sintonizado y nos estarán sintonizando más adelante. Dios les bendiga al gran auditorio que tenemos aquí presente. Dios les bendiga, muchas bendiciones. A todos aquellos que nos han visto, muchas bendiciones. Así que nos vemos hasta el día martes, jueves y domingo, 11 de la mañana. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios siga derramando sobre sus vidas grandes y abundantes bendiciones.